Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Estoy acá subiéndole el volumen porque no escucho nada. Bueno, yo Ya, como que también voy a hacer acá, sí, un ajuste también mientras que... ya, profe, yo ya lo cuadré acá. Buenas noches. Hola, buenas noches, qué pena es que se me cayó por un momento la llamada. Buenas noches, profes, ¿cómo están? Profe, buenas noches, profe Lili, ¿me va a hacer un fa? Buenas Sí, noches, dígame. profe, compañeros, ¿cómo Hola, me les ¿cómo va? estás? Hola, profe Ah, Gladys, ¿qué Yamile, más? Yamile ya se conectó. Ah, bueno, yo le iba a decir que si me compartía el enlace por el chat para Yamile, para la amiguita mía, pero ya se conectó. Listo, profe, gracias. Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué más, profe Luis Miguel? ¿Cómo vas? Hola, profe Liliana, buenas noches a compañeros. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida de estar otra vez por aquí después de unos días de un descansito más o menos, pero yo creo que muy merecido también. Y profe Omar, ¿cómo vas? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios aquí siempre con buen ánimo, ya descansado de estas ricas y merecidas Ah, vacaciones bueno, que cierto, sí, sí, unos días que tuvimos como con la marea un poquito más bajita, pero llegan estos chicos ya para esta recta final un poquito más complejos de manejar a veces. Esperemos que no tanto. Terminé de leer las biografías profes, unos aportes muy interesantes también entre ustedes. Me pareció muy chévere los aportes y el intercambio que hubo en el foro, porque me parece que la clase nos sensibilizó un poquito más como frente a esa historia. Y conversábamos pues también como de las maneras tan particulares en las que cada uno narra sus experiencias, su vida, lo que ha sido su devenir docente, algunos desde muy pequeños muy identificados hasta de formas inconscientes, ¿cierto? Muy identificados con la carrera docente, otros de pronto no tanto, de pronto llegan de unas maneras más, menos planificadas de pronto, pero también veo que con la misma, también con mucha pasión y me pareció muy chévere porque como en la lectura de todos, hubo un leitmotiv, como decía mi profesor de español, como ese elemento que se repite y se repite, y es esa reconfiguración como seres humanos que nos ha ido brindando la, la posibilidad de, pues, como de compartir en un grupo como docentes. Entonces, desde ese punto de vista, muy chévere el ejercicio, porque ese yo creo que es el punto central de uno como maestro, no tanto como mirar en el otro qué es lo que hay en el otro que yo le puedo ayudar a reconfigurar, sino ese en qué estoy yo y cómo soy yo y quién soy yo y cómo yo me puedo reconfigurar a través pues de la relación con mis estudiantes. Entonces me pareció muy bonito porque además hubo profes que cuando llegaron a la labor docente, que llegaron sin tanto deseo, de pronto porque la vida tiene estas cosas que nos va llevando por caminos que a veces no buscamos directamente, pero que nos hace irnos como reestructurando, repensándonos, reconstruyéndonos. Todo el tiempo nos vamos como reconstruyendo, no solo como seres humanos, sino como maestros. Y eso nos va llevando a reconfigurarnos. También yo creo que como mamá, como papá,
La labor de ser mamá y de papá también nos transforma mucho en esa labor docente, la labor de acompañar niños desde la parte familiar, de pronto a veces no como papá o como mamá, pero también como tíos, por ejemplo. Yo también tengo sobrinos, también tengo hijos, pero uno a los sobrinos los ama como si fueran unos hijos. Entonces, para quienes de pronto no han tenido la experiencia de ser mamá o papá, pero de estar muy cerca de los niños mientras van creciendo, todas esas experiencias nos van transformando, nos van transformando. Entonces, a la conclusión que yo llego con el ejercicio de la biografía es que definitivamente la labor docente nos va permitiendo reconstruirnos más que acompañar a otros a construirse, es como irnos reconstruyendo nosotros mismos. Profe Lisset, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi profe. Gracias a Dios, bien. ¿Y usted? Muy bien, bienvenida. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces les voy a proponer que esta horita y media de trabajo que tenemos esta horita y media, más o menos para que aprovechemos este encuentro, entonces eh, lo vamos a organizar como de esta manera. Vamos a dar como un abrebocas, yo voy a dar un abrebocas como de este segundo módulo que vamos a comenzar hoy, que ya yo creo que hemos ido adelantando en estos días y que todavía tenemos un tiempito, todavía tenemos algunos días para entregar ese video, ¿cierto? Entonces de pronto puede ser esclarecedor, puede ser que nos brinde nuevos cuestionamientos, puede ser que nos surjan nuevas preguntas y estará muy bien porque esa también es la idea. Poco a poco nosotros como maestros nos vamos dando que la labor de maestros es más incitar preguntas, más preguntas y más preguntas y más curiosidades, aparte de llegar a respuestas, ¿cierto? Listo, entonces vamos a hablar un poquito de esos conceptos que vamos a empezar a desarrollar en este módulo, que son el concepto de sujeto y de subjetividades. Ya hablamos un poquito del sujeto que enseña de nosotros como maestros, de los sujetos enseñantes, ¿cierto? Entonces, ya siendo un poquito, de pronto un poquito más conscientes de que somos nosotros en ese principio, en el aula, quienes damos pues como el liderazgo, como la vocería, o como que orientamos los procesos, y reconociéndonos a nosotros mismos como sujetos, pero también ir reconociendo a ese sujeto del aprendizaje y el proceso educativo en el que nos involucramos nosotros como sujetos y otros sujetos además, como la familia, como los directivos y otras personas que están en el campo en las instituciones educativas, cómo vamos construyendo esas subjetividades allí dentro del aula. Entonces vamos a hablar un poquito de esos dos conceptos, vamos a hacer un ejercicio práctico en un momentico individual y luego conversamos de otras cositas que tienen más que ver como con esa construcción, pero más desde lo digital, que lo empezábamos a tocar de pronto en la clase pasada. Entonces, para que comencemos, vamos primero a saludar a los profes que van llegando, al profe Rubén. Hola, ¿cómo estás, profe? Profe, según Bueno, nos el ha profe Rubén. informado, tiene algunos problemas de conexión porque hay Ok. tormenta eléctrica, como él vive en La Guajira por allá, parece que hay, sí, unas situaciones de conexión, Dificultades. sí. Listo, entonces vamos a saludarte a ti, Mari, que eres la única acá que nos falta. Ah, no, ya entraron otros profes. ¿Cómo estás, Mari? Qué bueno tenerte acá. Sí, señora, ¿cómo está? La última vez no me conecté, no, no, no sé qué me pasó y se me olvidó, no sé en ese momento cómo ha estado usted y Muy todos. bien, tranquila, profe. Muchas Pues gracias. todos me han dicho que están muy bien, gracias a Dios. Tranquila, profe, que eso nos pasa a todos. Yo a veces yo digo, pero yo cómo hago para hacer estas cosas sabiendo que yo ni siquiera estoy en mí. Entonces, tranquilita que así estamos, profe. Igual, muy Muchas bienvenida. gracias. Muy bienvenida. Gracias, muy amable. Por ahí Profe, está Rubén, Hola, creo que intentando comunicarse. ¿sí se escucha? Bueno,
¿Me Hola, escucha? profe, ¿cómo estás? Hola, señor Liliana. Bien, bien, gracias a Dios, perfecto. Acá con un Excelente, poquito qué de... rico tenerte por acá. Ah, bueno, esperemos que mejore el tiempo. Muy bien. Bueno, me estaban contando que habían tormentas eléctricas por allá. Qué rico que pudiste conectarte, profe. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy. Ah, bueno, ¿Sí se listo, escucha? perfecto. Claro, Ah, claro bueno, que gracias. sí. Perfecto. Ok. Profe Laura, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, profe Laura, bienvenida. Gracias, profe. Y también está por acá la profe Marjorie. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Estamos con 10 estudiantes. Ya pusimos a grabar la sesión para que pues obviamente las personas que no puedan estar, pues también nos puedan acompañar em, cuando puedan acompañarnos. Listo. Entonces voy a desplegarles mi pantalla. Cuando la estén viendo, profe, por favor me cuentan para que hagamos esta primera partecita como una presentación de algunos elementos que vamos a compartir allí. Si hay alguna pregunta, entonces por favor me dicen, me cuentan. em, y vamos conversando y luego hacemos un ejercicio y terminamos la clase con algunos elementos de la digitalidad y abrimos también un espacio, pues obviamente para preguntas. Si en algún momento tenemos alguna pregunta, recuerden que me pueden interrumpir sin problema, porque yo no alcanzo a ver pues el board, no alcanzo a ver la plataforma, la interfase, entonces ustedes me van contando. Vamos a empezar este segundo módulo. Vamos a hablar de un debate académico sobre los dos conceptos que estamos viendo como claves en el curso, que es el concepto de sujeto y el concepto de subjetividad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de debate? Porque son unos conceptos que son estudiados desde múltiples puntos de vista, lo que a mi parecer muy particular me parece que le da mayor validez, le da complementariedad, le da matices muy interesantes que nos permiten ir entendiendo el sujeto, ir entendiéndonos a nosotros mismos, ir entendiendo los grupos sociales y los grupos humanos de formas distintas, ¿cierto? Entonces entramos en un debate por varios elementos, ¿cierto? El debate, en primer lugar, porque sujeto es un concepto filosófico que viene desarrollándose a través de la historia. Y ahorita, cuando veamos un diagrama un poquito más adelante en la clase, cuando veamos un diagrama acerca de un recorrido histórico más o menos de lo que ha sido la construcción de la pedagogía, a la luz de quienes han ido también construyendo el cuerpo teórico pedagógico, que son de otras disciplinas, sociólogos, psicólogos, antropólogos, inclusive ingenieros le han aportado mucho al ámbito de lo pedagógico. Entonces es un concepto que se ha estudiado desde múltiples puntos de vista. Otro de los elementos que trae al debate es que es un concepto que se puede analizar y que de hecho los autores lo han hecho tanto desde la individualidad de la persona, del ser humano, del ser único, singular, como de la colectividad, de los grupos humanos. Inclusive cuando uno habla de grupos, los grupos tienen personalidades, ¿cierto? Entonces uno dice, por ejemplo, séptimo E es un grupo más tranquilo. Ay, pero sexto C es un grupo súper alborotado, son muy gritones, ¿cierto? Porque cada grupo, al igual que nosotros los seres humanos, tienen personalidad. Y esa personalidad de esos grupos humanos, nosotros también, de hecho, nosotros los moldeamos consciente e inconscientemente, como más o menos nosotros pensamos que ellos nos pueden funcionar, pues para llegar al acto del aprendizaje, que es nuestro propósito. Nosotros no podemos perder de vista que el propósito de nosotros es diseñar experiencias de aprendizaje. En ello hay múltiples dimensiones y tenemos que tener muchas cosas en cuenta, entre ello
quién es el sujeto que estamos acompañando, quién soy yo como sujeto particular y cómo es ese sujeto colectivo que yo estoy acompañando. ¿Cómo es ese grupo? Entonces, esa es la segunda razón, porque se puede estudiar tanto desde la individualidad como desde la colectividad. Y además, entonces, desde ese punto de vista, en lo individual está, por ejemplo, la psicología, está, por ejemplo, disciplinas como la medicina, está, por ejemplo, ahora un concepto muy interesante que es la ingeniería del aprendizaje, que es una disciplina que está emergiendo de las neurociencias y de las ciencias de la computación, ¿cierto? Entonces, miren que ya eh, mm, eh, en esta cuarta revolución industrial donde nosotros estamos, esa diferencia entre lo biológico y lo artefactual, el artefacto, la máquina, se empieza a desdibujar mucho más, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también ese concepto de sujeto y de subjetividades entra en ese debate, en ese debate. Yo pienso que no tanto para llegar a un concepto absoluto, sino para ir llegando a conclusiones que nos permitan trabajar desde un fundamento teórico, digamos, general, que nos permita orientar una construcción de subjetividades en un aula, orientar la participación, orientar los procesos democráticos, orientar la solución de conflictos, orientar las formas en las que nosotros, por ejemplo, les permitimos a los muchachos expresarse, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la construcción de subjetividades esté atravesada por la forma en que nosotros entendemos ese sujeto. Por eso es tan importante que lo entendamos desde muchos puntos de vista, que lo profundicemos desde esos distintos focos para que nosotros vamos enriqueciéndonos a nosotros mismos y poder a su vez ofrecerle a los muchachos ambientes en los que ellos puedan desarrollarse mejor como sujetos y nosotros también, porque nosotros también continuamos desarrollándonos como sujetos a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Entonces, en esta presentación que está dentro del segundo módulo, es el primer enlace que está dentro de las actividades del segundo módulo de los contenidos, hay algunas definiciones de la categoría de sujeto, ¿cierto? Algunas de ellas seguramente las vamos a empezar a observar en el foro que estamos compartiendo. Inclusive ya hubo dos grupos que montaron el video. Yo ahorita vi que ya hay 2 videos montados, pero no los alcancé a mirar. Sí, entonces en esas miradas vamos a ver, por ejemplo, a Foucault. Voy a preferir hablar en español porque tengo un inglés perverso. Foucault, ¿cierto? Él tiene una mirada muy desde la colectividad. Él dice que la construcción de la subjetividad no es tan libre y no es tan, digamos, tan desprendida del poder hegemónico o del poder gubernamental o de los poderes, por ejemplo, políticos y económicos que se ejercen en un Estado. ¿Cómo? A través de la institucionalidad. ¿Cierto? Entonces, él habla de que nosotros no solamente nos construimos como sujetos desde nuestro yo particular, sino que además esos elementos de poder hacen que nosotros tengamos unas u otras formas en la construcción de esas subjetividades, ¿cierto? Está la mirada de Touré, ¿cierto? Él habla de voluntad de un individuo de actuar. Desde esta mirada se habla es del individuo desde la acción, igual que en la mirada de Arendt, que es una mirada muy política también de cómo llegan las personas, cómo llegamos las personas a entrar a vincularnos dentro de esta sociedad, ¿cierto? Y él habla mucho de la acción, de que el sujeto nos construimos es a través de la acción. ¿Sí? Turrey también habla de la autorreflexión y de darle sentido. Nosotros, particularmente como sujetos, esa construcción de subjetividad lo que nos permite darle sentido a la vida, a las relaciones. ¿Sí? Está la mirada de Saber, él habla de colectividad también, habla de defender intereses
Miren que aquí se empieza a hablar de distintos conceptos, entonces se habla de intereses, se habla de voluntad, se habla de particularidad, se habla de acción personal, que como les digo, no es tanto que entren a debatir cuál tiene la razón o cuál no, sino que yo lo veo más desde una mirada en la que podemos enriquecer cada vez más esas formas de entender nuestros estudiantes y a nosotros mismos. Semel mantiene una mirada muy, muy interesante, lo vamos a abordar, yo creo que en varios elementos durante estas semanitas que nos quedan de trabajo. Semmelman habla de de la identidad colectiva, ¿sí? Y él habla de esa identidad colectiva que es la que me da el reconocimiento. Esta colectividad es mi espacio de reconocimiento. Como yo interactúo con el otro, es como a mí me reconocen, ¿cierto? A mí me reconocen es por las formas en las que yo hago, en las que yo resuelvo, pregunto, cuestiono, resuelvo, etcétera. Entonces ahí hay varias miradas de quiénes son los sujetos, cómo nos podemos definir a nosotros como sujetos. Y Carmona, que habla desde la temprana infancia como actores activos. En este momento, por ejemplo, la ley de primera infancia habla mucho de desarrollar la autonomía desde los más pequeñitos, desde los 3 años, desde los 2, 3 años, porque se están detectando maltratos, se están detectando abusos a niños y a niñas desde muy temprana edad y se están detectando en un porcentaje todavía muy pequeño del que se, se pudiera evidenciar que hay realmente. Entonces, cada vez se necesita más que los niños desde muy pequeños puedan expresar qué les está pasando, porque hay muy altos índices en este momento de maltrato entre los niños más pequeños. También hay algunos elementos de subjetividad, ¿cierto? Casi que cada una de las miradas, casi que cada una de las miradas desde los conceptos que se define el sujeto, determina cómo es la construcción de esa subjetividad a partir de esa mirada que se está dando, ¿cierto? De este asunto. Entonces aquí también encontramos definiciones muy distintas de cómo es la categoría de subjetividades. Una trama, miren que aquí hablamos ya de trama de percepciones, aspiraciones, memorias, sentimientos, desde la mirada de Weil, sí, parte de la cultura. Lo que yo quiero es que empecemos a mirar esos conceptos, los procesos vividos. Miren que hablamos de los procesos externos y de la internalización. También en algún momento lo conversábamos. Yo interactúo con el otro, hago, entro en acción y luego yo empiezo a internalizar qué ocurrió, por qué me sentí así, cómo me sentí, qué ocurrió, cómo hubiera reaccionado, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de interdependencia, hablamos de lo microsocial, de lo macrosocial. En estos conceptos también entran todos los espacios en los que nosotros nos desarrollamos. Hablamos del sujeto desde dimensiones, ¿cierto? Aquí hablan de una doble dimensión. Hay muchas formas distintas de dimensionar al ser humano. Desde la mirada de Torres es el sujeto que es desde el movimiento de la emancipación, la autonomía individual, pero también en la colectividad, ¿cierto? En ambos sentidos. Aquí lo hablan desde ambos sentidos. Miren que inclusive hay miradas que las, con, que las unen, que las ponen como en esa mixtura, en esa juxtaposición o en esa juxtaposición, no. Son inextricables, ¿cierto? Son unidos, no se pueden pues como separar. Hay otros conceptos, se conectan el pasado, el futuro, ¿cierto? El concepto de historicidad, que tiene que ver la historia en mi construcción de mi subjetividad. Como maestros, por ejemplo, en esta parte personal de lo histórico, de lo que nosotros vivimos, eso nos toca mucho en el aula, mucho. Entonces, en el aula podemos tomar dos posiciones, que es la que casi siempre tomamos cuando nosotros aprendemos.
O aprendemos lo que sí quiero ser, hacer, implementar, o aprendo lo que no quiero hacer, lo que nunca quiero hacer y lo que nunca quiero implementar, ¿cierto? En ambos sentidos es un aprendizaje muy interesante y entonces allí están nuestras vivencias en lo bueno que nos pasó y en lo que no tan bueno, se va a ir viendo reflejado también pues en la forma que nosotros acompañemos a nuestros estudiantes en esa construcción. Entonces aquí hay algunos elementos muy interesantes que nos hablan de este debate, como algunas construcciones, algunas conclusiones. Entonces, es un concepto que viene de la filosofía, es un concepto que también ha sido derivado de los estudios culturales, de la sociología, de la antropología. Sí, aquí no hablan de la psicología, pero también desde la psicología, también desde la pedagogía, también desde la ingeniería del aprendizaje. Inclusive en esta parte de lo subjetivo, cuando se está haciendo em, algoritmos, cuando se están construyendo algoritmos, están involucrando muchísimo la parte emocional. ¿Cierto? Entonces empiezan a hablar, por ejemplo, de palabras que implican juicios de valor, palabras que implican agresividad, palabras que implican, por ejemplo, un estado emocional preocupante, etcétera. Entonces, todos esos elementos deben tenerlo en cuenta también cuando están configurando algoritmos para la IA, porque es una parte fundamental, fundamental en lo que se hace con seres humanos. ¿Sí? Sea mediado por tecnología o no, siempre la parte de humanidad, siempre, siempre debe ser la parte que, digamos, debe movernos hacia los avances y a los progresos científicos. Hablamos también de las dinámicas, de esas dinámicas como se entiende el sujeto, como se entiende la subjetividad, ¿cierto? Entonces, en Foucault, él ingresa, digamos, ese concepto de las dinámicas de poder después de Marx. Entonces, en ese devenir histórico también enseguida lo vamos a ver todas esas tendencias políticas, ideológicas, filosóficas, etcétera, también han atravesado mucho la parte pedagógica. Entonces, con él, con este autor, empezamos de pronto a ver un poco más allá que esas dinámicas económicas de las que nos hablaba Marx, de esas dinámicas de transformación sociopolítica que nosotros podemos llegar a través de esa movilidad económica es la que nos ejerce, digamos, ese poder para construir nuestras subjetividades. Y digo que nos hace consciente porque definitivamente durante toda la historia de la humanidad, pues obviamente el ejercicio del poder ha sido para que algunos se lucren pues como de las capacidades de otros, por decirlo de alguna manera. Entonces hablamos de subjetividades desde múltiples miradas, dispares, a veces fragmentadas, a veces heterogéneas. En este último siglo se ha intentado, digamos, como ofrecer un cuerpo teórico y profundizar un poco más desde lo psicológico sobre todo, para darle un poquito de mayor profundidad y mayor conocimiento a quiénes somos realmente y cómo nos comportamos como seres humanos particulares y en lo colectivo. Touré, también ahorita hablábamos de él, entonces hablamos de un actor sujeto que es capaz de transformar su propia historia, inclusive nosotros la semana pasada hablábamos cuando les proponía la categorización social que se puede desprender desde lo educativo, una forma de entendernos desde lo educativo, cómo podemos llegar a la plenitud de una forma de ver muy, muy distinta y en la que se ve el éxito como la utopía posible, muy personal. Desde ese punto de vista, entonces nos dicen que el sujeto es capaz de transformarse a sí mismo y es capaz de transformar su realidad, ¿sí? De transformarse a sí mismo y de transformar lo otro en interacción con los otros, ¿cierto? Entonces,
cómo los movimientos sociales pueden traer mejoras en la vida, en el bienestar, es cierto, cómo el colectivo somos una fuerza que podemos llegar a, digamos, a mejorar la situación de cada uno de los sujetos si nos unimos como colectividad. Sí, entonces finalmente, digamos que aquí vamos más o menos en el proceso. Entonces nos empezamos a reconocer como personas multidimensionales que sentimos, que pensamos, que reflexionamos, que le damos sentido y que de hecho estamos buscando el sentido de la vida, que somos complejos y que no podemos tener una sola vía para explicarnos como seres humanos. ¿Sí? No tenemos una sola vía para, para nosotros explicarnos y entendernos como seres humanos. Entonces, yo les voy a compartir por aquí, por el chat, les voy a compartir, bueno, les voy a volver a compartir de la pantalla, ya les voy a decir para qué. Les voy a compartir un enlace en el que vamos a encontrar un tablero digital para que empecemos a poner algunas ideas de una preguntita que yo les voy a hacer. Pero entonces, antes de que pasemos a la actividad, vamos a saludar al profesor Walter. ¿Cómo estás, profe? Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, Aló. ¿cómo estás? Bien, profe. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están, compañeros? Buenas noches. Bienvenido. Muy bien, Walter, gracias. Gracias, profe. Bueno, y vamos a saludar. El profe Walter está acompañado, ¿verdad? Sí, profe, estoy con mi esposa. Eso. ¿Cómo estás, profe? Bien, profe, gracias a Dios, acá en la casa, llegando del trabajo Bueno, hace poco. excelente. Bueno, excelente. Y también vamos a saludar al profe Wilander. Bueno, es muy posible que esté viajando o que se le haya caído la llamada. Cuando nos pueda contestar, entonces lo escuchamos. Bueno, les compartí un enlace en el que tenemos una preguntita y vamos a contestar esa preguntita buscando una imagen y explicando cómo entendemos cada uno la construcción de la subjetividad en el proceso educativo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces les voy a compartir otra vez la pantalla y les voy a decir cómo vamos a participar en esta actividad, 5 minuticos o 10, para que pensemos y lo vamos así. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí. Listo, entonces este es el tablero digital que vamos a usar en este momentico para hacer este ejercicio. Entonces vamos a explicar con una imagen y con algunas palabras, no tienen que extenderse demasiado, cómo entienden la construcción de la subjetividad en la educación. ¿Ustedes cómo entienden que esa subjetividad se construye dentro del aula? Con una imagen y algunas palabras. Esa participación la vamos a hacer así. Cuando entremos al tablero le vamos a dar doble clic sobre el tablero y se nos va a abrir este editor. El editor tiene aquí cómo cargar un documento, cómo vincular un enlace, cómo tomar una foto, cómo buscar imágenes. Entonces usted, por ejemplo, le dice que va a buscar una imagen. Usted puede buscar una imagen, se puede buscar una imagen en internet, se puede buscar en .gif, en YouTube, en Spotify, en la web. Espérenme, yo me acuerdo cómo es que la buscamos aquí en el computador. Entonces, miren que aquí yo le puedo dar cargar desde mi computador, ¿cierto? Y aquí yo le voy a decir que me cargue una imagen si yo, por ejemplo, la tengo aquí en el computador.
Supongamos que yo pongo esta imagen, ¿cierto? Y ella me carga. Y yo aquí voy a añadir una descripción a la imagen si quiero o escribo la descripción que me están pidiendo. El añadir una descripción es una herramienta para hacer accesible la herramienta a las personas que sean invidentes. Si yo, por ejemplo, le pongo aquí icono de paquete Pena Score, cadena. que de paquete Score, si una persona invidente entra a esta página y no puede ver la imagen, le da clic, el computador me imagino que debe decir o debe sacar la información de qué es la imagen para que la persona invidente lo pueda ver. Si está funcionando como debe ser. Y aquí yo pongo la explicación. Entonces yo digo, por ejemplo, esta imagen quiere decir que la educación, ta, ta, ta. Y yo le doy publicar, ¿cierto? Yo le doy publicar. Listo. Ahí me queda. Así se hacen las publicaciones. ¿Listo? A ver, yo miro. Ve, pero no es como el paquete que yo pensé. Pensé que lo describía para que la persona que no la pudiera ver la pudiera escuchar, pero no da esa posibilidad de accesibilidad. Entonces vamos a poner en un momentico, por ejemplo, aquí Marjorie ya está poniendo, excelente, la imagen, muy diciente. Entonces nos vamos a regalar 5 minuticos para que empecemos a compartir nuestras imágenes y nuestras explicaciones si creemos que la necesitamos sobre cómo es la construcción de la subjetividad. Y vamos a empezar a ver lo que nos ponen los compañeros. Además, también podemos poner que nos gusta. Yo puedo poner que me gustó la, el aporte de mi compañera. Y además también le puedo agregar un comentario. Le puedo decir, me encanta, me gusta, comparto tu idea. ¿Listo? Entonces nos vamos a regalar 10 minuticos para que compartamos un poquito lo que pasa allí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a compartir. La construcción de la subjetividad en la educación.
Bueno, también quiero decirles si hay alguno que está en el carro, que viene en el bus o que se está transportando y que no puede participar en la actividad, tampoco se va a preocupar, ni va a entrar en pánico porque esto no le va a implicar ni un cero ni nada por el estilo. Esta es una actividad de clase para que la compartamos, pero para que no se estresen ni para que piensen que es de pronto en la obligatoriedad o en la nota, que a veces no estamos en condiciones de participar, entonces para que estén tranquilos. Hola, hola, señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo edito mi nombre? Porque aparece, ahí dice Groby Es que Octopus. sí, por defecto les toma el nombre del correo electrónico. Dice Por Grobus, defecto está el perdón. nombre que tengas en el correo electrónico. Ah, ok. Dice, el mío dice Groby Octopus. Bueno, está bonito ese nombre, me gusta. Pero ese nombre lo pusiste tú No, eso salió en tu ahí. correo. No, yo nunca coloco ese nombre Groby Octopus. Eso suena como una película de Harry Potter. Sí, Ve qué voy a, tan particular. voy a ver si Y tú lo... tienes correo, bueno, la herramienta no recuerdo si es de Gmail o de Microsoft, pero reconoce por ejemplo, yo tengo correo de Gmail. Entonces, por ejemplo, la herramienta pone mi nombre de Gmail, como estoy identificada en Gmail. Entonces, cuando yo hago los aportes, sí se ve mi nombre. Profe, ¿Será porque aparezco como invitado mínimo? Digo que debe ser eso, Sí, 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 en la sí, parte es que apareces como invitado. por eso. Ajá, bueno. Ya sé Ajá, que yo soy mira. Groby Octopus. Pero está bueno, me voy a El quedar con profe ese nombre. Rubén, Sí, Groby Octopus. ¿verdad? Ah, Ah, bueno. ese Mira, soy ya yo. tienes un nombre más interesante. Sí, 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 está mejor este. profe Rubén, Pues los profe Rubén, octopus me suenan a mí No, ¿qué? Como a pulpo y son muy interesantes. sí, sí, interesante ese nombre. Y ahí hay uno que dice Excited Caribou. O sea, algo como el Caribe, como excitado, así. Y Ac- mira que sales en todas partes así. Ay, como yo soy la que, mira, aquí también Acá, apareces con el mismo nombre. sí. Bueno, muy interesantes los aportes. Todavía Bueno, hay ya, profes que estamos. acá cierro el micrófono. Bueno, Entonces ya sabemos que para utilizar mejor la herramienta, el correo de Gmail. Ay, desapareció. Ay. Bueno, vamos a empezar a revisar las participaciones. Queda muy lindo este tablero. Entonces vamos a empezar a mirar. profe. Eh, Dime.
Es que para responderle al compañero Rubén, en la parte superior derecha hay un símbolo donde a usted le Ajá. aparece la L. Los que entramos como invitados nos aparece un símbolo extraño, pues a usted, profesor Rubén, le tiene que aparecer como un simbolito rojo. Exacto. Entonces ahí en la parte, Ajá. ahí en esa parte le das clic derecho y ahí puedes, como tú eres invitado, colocar tu nombre. Pero yo voy a dejar de compartir la pantalla, profe, entonces para que tú nos expliques, que es muy interesante todas estas cosas que podamos aprender. Bueno, ya miro acá. Creo que lo entendí. Profe, Bueno, profe, es que no estoy Ajá. con el computador, o sea, estoy conectada a la llamada desde el celular, pero la actividad la estoy haciendo en el Ok. computador. Entonces, Ok, de ok, todas ok. formas, déjeme, de pronto yo Yo puedo también lo estoy que sí igual, por puedo eso me hacer pasó lo es, mismo. Estoy en otro computador. Voy a ver. estoy tratando es de Ah, poner la ok. otra cámara. Ah, ok, ya, Nada, no listo. me deja. No sé si ve mi cámara, el compañero, Un aquí momentico. entonces usted escoge el No, símbolo. yo no Marjorie, no veo estás tu. compartiendo porque no estamos Y viendo ya nada. el símbolo yo lo veo, es un símbolo rojo, pero me dice Ok, cambiar para eso, invitado. exacto, cambiar para invitado y ahí ya Ah, puedes editarle el nombre. cambiar invitado. Ah, ok. Ah, listo. Pero voy a dejar Rubén Octopus. Marjorie, ¿y nos puedes compartir la Listo. pantalla para que aprendamos? Está perfecto. Profe, lo que pasa es que no Gracias, estoy, compañera. el ejercicio lo estoy haciendo en mi Oma, computador. ¿verdad que ya está en el celular? Sí, 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 yo no Pero tengo el M- botón. lo Lo que cambié. Marjorie, hice pero fue, Listo. nos vuelve a explicar dónde. Qué sí, pena. claro. Ay, Yo no sé sí, si están bien. cierto. Pero lo que ya Es que está no Señor, estamos viendo tu pantalla. lo que, Mari, allá arriba, en la parte derecha superior, está un icono rojo o rosado, que es como una carita pequeñita. ¿Lo ves? Un icono rosado. Acá. Sí, Ya sí que tiene, estamos viendo la pantalla. bueno, a ver. Es de la profe Laura. La profe profe, Laura es la que nos está compartiendo. yo estoy compartiendo. Ajá, dinos, cuéntanos. Sandra Muñoz, pues no sé si ven que yo acá Sandra, estoy mal con la enredada. manito Eso estoy es. moviendo ahí y uno le Bueno. da clic. Ah, no, no, espere. Ay, no es que. Clic derecho. Ay, yo ahorita le di, me salía lo que dice la compañera. Ah, dice, mostrar el menú de cambiar de invitado. Yo creo que es ahí, ¿cierto? No. Sí, ahí es. Sí, es ahí. Es Pero ahí, es ya yo ahí. cambié mi nombre y no Sino que aparece acá. como tú ya te registraste, ya no Ah, sales como no sí, invitada. sí. Pero miren que aquí dice Sandra Muñoz y aquí dice cambiar invitado. Entonces yo Cambio creo que eso es lo invitada. que dice la compañera. Listo. Bueno, perfecto. Ven, no ¿Sí vieron conocía los compañeros? esa opción. Mari, ¿sí viste? ¿Sí vieron? sí, señora, pero a mí no se me cambia. O sea, yo cambié el invitado, pero no me cambia, me sigue pareciendo excited. Pero Está ¿sabe bueno. qué me pasó ahorita mi profe? Cuando yo iba, Ah, yo le di pues acá en el más, agregué la imagen, escribí la descripción tal. Cuando ya le iba a dar como publicar, me aparecía ahí también un nombre todo raro. Entonces yo borré el nombre y puse mi nombre, Sandra Muñoz, y ya se me cambió. Bueno, acá no deja cambiar el nombre. bueno. Que ay, yo como les muestro a ustedes como para que ustedes vean. Eso. Pereira, yo escribí aquí una bobada. Listo, le voy a dar enviar. Vamos a ver si. Ah, no, ya me sale así. Ahorita aparecía aquí. Claro. Sí, aparecía, profe, eliminar publicación. Aparecía así El una otro nombre. pantallita de diálogo y aparecía un nombre raro y daba la opción de que usted la puede borrar y poner su nombre. Ya, qué pena, me Bueno, salí mucho sin mejor. querer, pero ya ahora sí ya me conecté desde el Tranquilita, profe. computador. ¿Ya la compañera les pudo explicar? Sí, sí. Ya nos Ah, contó bueno, por listo, dónde, pero si nos perfecto. puedes aclarar porque más o menos no vimos bien, pero está muy bien. Muchas gracias. Ah, vale, entonces voy a tratar. No, pero yo no puedo. Sí, sí puedo compartir, ya vi. Si no, te va a pasar lo mismo porque ya estás como invitada. Señor, si uno escribe ahora sí sale Rubén Octopus.
pero queda lo antiguo con Groby Octopus. ¿Entiendes, Mari? Tranquilos que ya En sabemos esta que parte. es el Pero profe ya, Rubén. Más o menos. pero ya lo antiguo queda con el nombre antiguo, pero ya acá le comenté a Miguel y aparece Rubén Octopus. Sí, Ah, Octopus. sí, ya. aquí Ah, bueno, voy a comentarle a un Sí, compañero. exactamente. Eso es. Bueno, allí desde donde, no sé si se está viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Profe? no la estamos viendo. ¿No? Ah, bueno, déjame yo No, comparto. mira a ver si. Vale. ¿Me confirmas? ¿Allí sí? Sí, Vale, entonces acá en el sí, símbolo, ahora sí. ya pues aquí sale mi nombre ya, pero entonces le damos aquí donde dice cambiar Ah, invitado. bueno. Y allí le escribes tu nombre y le das hecho y listo. Ah, listo. Pre- Ve, no sabía Ejemplo, esa yo le opción pusiera Marjorie 1 de la aplicación y y esta ya. aplicación me gusta mucho, es muy buena. Sí, es muy chévere. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, vamos a analizar un poquito esos elementos que ustedes nos contaron en en el tablero digital. Listo, Profe, los vamos a comentar. Dime. profe, qué pena que la interrumpa. A mí no me cargó la imagen. Entonces, pues ahí dice Sandra Muñoz, pero aparece en gris, no me cargó la imagen. Entonces, por si usted la A ver, ve, yo miro. yo la abro y aparece, pero ahí en el panel Sí como le tal cargó no Sandra. carga. A nosotros sí nos deja Pero yo verla. sí la veo, Sí. es una Ay, imagen, Nos sí, es deja una verla. imagen de unos niños sentados en un patio. sí. Ay, profe, a mí no me sale. Ah, bueno, qué pena. Acá Ya, se ve. les voy a compartir mi pantalla. Si En quieren una les comparto mi antioqueñidad, pantalla. Sandra. Ya te Sí, es comenté. el día de la antioqueñidad. No, profe, hágale tranquila, a mí no me quiere cargar acá en el PC, no sé por qué, pero yo quería era que ustedes la pudieran ver. Gracias. No, pero sí se ve, sí se ve. De pronto está un poquito lento el internet allá, pero por eso. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, listo. Entonces me voy a ir para el Padlet. Mira, Sandra, que sí se ve la foto, se ve muy linda. Y vamos a analizar un poquito esos elementos que compartimos, que nosotros pensamos que hace parte de esa construcción de la subjetividad dentro de las aulas de clase. Entonces, Marjorie nos dice la construcción de la subjetividad en la educación es una construcción colectiva que se moldea mediante la interacción y la relación que establecemos con otro, ¿cierto? Y Rubén le contesta cuando un estudiante comparte sus ideas en clase y recibe retroalimentación de sus compañeros y del docente, va construyendo su forma de pensar y de verse a sí mismo a partir de ese intercambio. Muy interesante. Hay elementos allí muy interesantes, intercambio, construcción, relación, la palabra moldear, ¿cierto? Darle forma. Darle forma, eso quiere decir procesos de formación. En los aportes de Rubén, él nos habla de un árbol donde nos combina la cultura, el entorno social, la familia, ¿sí? Ahí agregaríamos, por ejemplo, los medios de comunicación y en este momento todo el tema de la digitalidad. La escuela también. Miguel nos dice, sí, profe. ¿Aló? Sí. Que Hola, bueno, te estamos también, escuchando. bueno, ahí como estaba en la imagen mía, coloqué esas raíces que enmarcan la subjetividad de los estudiantes, porque estamos hablando en este aspecto de los estudiantes. Entonces esas raíces, lo que es la cultura, el entorno social, la familia, y como le decía, el colegio, porque todos recordamos ese profesor que nos influenció de una u otra manera. ¿Sí me Y eso escucharon? lo dicen por allí. Muchas gracias, profe Rubén. Lo dice también y lo menciona la profesora Lisset cuando habla de los procesos de construcción personal y social,
¿cierto? La subjetividad es mucho más que contenidos. Miren que cuando yo les estaba leyendo, por ejemplo, las biografías, yo no leía ninguno que dijo, por ejemplo, aprendí mucha matemática con este profesor, aprendí mucho lenguaje con este profesor. No, este profesor me trataba bien, me acogió, o este profesor fue muy duro conmigo, fue muy recio, fue muy castigador, ¿cierto? Miren que en ningún caso yo creo, si mal no me falla la memoria, pero en ningún caso se habló de contenido, de que aprendieron de sociales o que aprendieron de matemáticas, sino de la forma como los trataba el profesor. El profesor Miguel habla de autonomía individual y de emancipación y es muy diciente la imagen que nos propone porque nos presenta la educación como esa forma ¿cierto? De romper con esas cadenas que a veces tenemos nosotros mismos en la mente, ¿cierto? Y ese lo relaciono mucho con otro que vi por acá, ya no me acuerdo dónde es que está, donde hablan, por ejemplo, de la creatividad, enseguida además que lo leemos y lo conecto, pero por ahí leí otra cosa, lo más de interesante, acerca de la libertad. La profesora, bueno, tenemos otro nombre por aquí de los raros, Adventurous Drag Conflict. Mi imagen representa cómo a partir de las experiencias vividas en el aula, este es, me imagino mundos y posibilidades. Porque la profe o el profe que lo escribió me hacía acordar cuando hablaba de imaginar mundos, que si lo puedo imaginar, lo puedo construir. Pero si no lo imagino, ¿cómo lo construyo? ¿Sí? Y Profe, allí ese fue está mi la aporte, importancia, Walter. sí, ¿cierto? Si yo no lo puedo imaginar, yo no voy a poder construir otros mundos si yo no lo puedo imaginar. Listo. Miren lo que dice, por ejemplo, el profe Rubén al respecto de la imagen del profesor Miguel. Romper paradigmas en educación implica cuestionar prácticas tradicionales, abrirse a nuevas formas de enseñar, de aprender más participativas, inclusivas, centradas en el estudiante. Y hay otro comentario muy interesante que dice que la subjetividad se construye cuando el conocimiento deja de ser solo información, es que no es informar, es conocer, profundizar, aprender, sí, es una gran diferencia, se convierte en parte de quien aprende. En matemática, cada descubrimiento, duda, error fortalece no solo la mente, sino también la identidad del estudiante. Si un estudiante es capaz de superar un error matemático, corregirlo, borrar todo, volver a empezar, va a ser capaz en la vida de borrar todo, volver a empezar después del error, reconocerlo y seguir en matemática, en ciencias naturales y también en la vida personal, ¿cierto? La profesora Laura nos dice con una imagen muy linda, una imagen muy bonita de la escuela, de la profe, con sus estudiantes escuchando, interactuando. Construcción de la subjetividad en la educación se establece por medio de las relaciones con otro, teniendo en cuenta el entorno, las creencias, las culturas, donde se adaptan los procesos de enseñanza, el contexto, se construye conocimiento de una manera recíproca. Una palabra muy bonita, reciprocidad, ¿cierto? Una palabra que nos invita a que seamos con el otro como el otro es conmigo, ¿sí? Por acá tenemos otro nombre raro, muy interesante, la profe Mari nos habla que es la manera en que podemos incorporar la realidad. El colectivo nos da relatividad y cada uno construye percepciones con ella. El otro es necesario para esa construcción. El encontrarme, el confrontar, el ver que él tiene unas ideas distintas a las mías y además mucho más en los grupos de jóvenes, de adolescentes en el que es tan importante lo que piensa el otro de mí. Es tan importante que el otro me acepte. Entonces allí es fundamental que los chicos aprendan a reconocerse a sí mismos como particulares. Muy interesante también la mirada desde este punto de vista. Milena nos dice que son vivencias personales, compartir con amigos, compartir familiares. Y a veces, miren que en las aulas de clase, a veces no compartimos siempre con amigos.
Miren que en las aulas de clases no todos son amigos. Las aulas de clases son pequeños mundos y pequeñas sociedades, ¿cierto? Procesos de competición, procesos en los que el otro no me cae tan bien, en el que el otro no es mi amigo, ni siquiera ese es reconocido como compañero, sino que es el rival, es el que me cae gordo, es el que me cae amarillo, es el que me cae, ¿cierto? Entonces, en un aula de clase no solamente podemos tener en cuenta que las relaciones son entre amigos, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque de allí va a surgir ese no nos tenemos que querer, pero sí tenemos que, por ejemplo, respetarnos. No nos tenemos no tenemos que tener entre nosotros, digamos, sentimientos de amor, de querer, pero sí debemos tener el valor de respetar al otro por encima de que el otro sea mi amigo o no lo sea, ¿cierto? Es muy importante que nosotros reconozcamos también las aulas como espacios en los que hay hostilidad, como espacios en los que los muchachos no siempre encuentran ese otro que lo acepta y que lo respeta, sino que en muchas ocasiones nos toca a nosotros entrar a ser esa autoridad que media en esas relaciones, porque en las aulas de clase también tenemos situaciones en las que no son tan favorecedoras las relaciones interpersonales. Y aquí la profe Sandra nos dice Día de la Antioqueñidad, grado segundo en la institución educativa rural Roberto López Gómez de Santo Domingo. Muy hermosa. Es el lugar donde los niños, la escuela es el lugar donde los niños y las niñas no solo aprenden contenido, sino que también a ser personas, a compartir, a formar identidad, a aprender a convivir, a reconocer al otro, a descubrirse como parte importante de esa comunidad, a descubrirse en la relación con otros. Y mira, por ejemplo, el comentario que dice Mari, qué tan interesante y qué tan importante. Y les voy a contar al respecto también una anécdota que me pasó. La antioqueñidad es una fiesta muy subjetiva, ¿cierto? Bastante subjetiva. Imagínate donde tenemos estudiantes extranjeros. Yo les doy, por ejemplo, les voy a decir una anécdota. El año pasado, en el grupo de preescolar, a mí me tocó hacer la fiesta del 20 de julio, la independencia de Colombia. Cuando estábamos hablando de la independencia de Colombia, yo tengo varios estudiantes que son venezolanos en el aula. Por lo general, estos últimos años, tengo entre 6, 7, hasta 10 estudiantes venezolanos en el aula, que es por ahí un 20%. Yo tengo 42 estudiantes, tengo 8 venezolanos. De 42, 8 es por ahí el 18%, ¿cierto? Y entonces hubo Discúlpeme, un niño que el profe. año pasado, Usted, usted enseña en un preescolar. sí, yo soy profe preescolar. Y Yo en soy un profe de preescolar usted preescolar. tiene 42 estudiantes. Yo tengo 42 estudiantes en un preescolar. Dios ¿Cómo les mío. parece, profe? Dios mío, Sí, sí. es que, sí, no, es que yo lo que les digo no es solo, yo creo que no tanto desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Entonces, por eso les hablo de este tipo de cosas y muy interesante, Mari, la, el aporte que nos haces, porque es que no caemos en cuenta. Y un día que estábamos hablando, como a mí me tocaba el acto cívico del 20 de julio, entonces pues había que hacer un proyecto, hubo que hacer un montón de cosas. Y un día un niño me dijo, profe, ¿y cuándo vamos a hablar de la independencia de Venezuela? Que yo soy de Venezuela. Y ese día yo me acordé que yo tenía un montón de chicos venezolanos en mi salón y que no estaban, si no fueron independizados el 20 de julio, pero que sí teníamos cosas muy en común y eso me dio pie pues para empezar a vincular ese montón de cosas que tenemos en común. Entonces, bueno, Simón Bolívar también libertó a Venezuela, también libertó Perú, un montón de cosas salieron de ese comentario que me hizo ese amiguito, pero realmente si él no me hubiera hecho ese comentario, yo no lo hubiera hecho, ¿cierto? Yo no hubiera Profe, caído en cuenta que es verdad. Ajá.
Profe, qué Te pena que yo la escuchamos. interrumpa. A mí también, o sea, me pasó algo parecido, pero en otro evento. Nosotros hicimos en primaria una pequeña feria de emprendimiento. Cada grupo sacaba 5 o 6 emprendimientos y se organizó en el patio 2 horas, 3 horitas para que todos vendieran. Se abrió el colegio para que la comunidad ingresara, entonces compraran sus cositas. O sea, es para empezar a meter a los niños en el cuento de empezar a vender sus cositas, a que ellos hagan cosas. O sea, en toda esta parte de lo que es el emprendimiento y que participaran los padres de familia, o sea, también que los padres sean partícipes de estas cosas. Entonces, una señora del restaurante es de Venezuela y varios acudientes de la institución. Yo lo hice como en forma de reconocerles a ellos. Entonces, yo anunciaba los productos, tenemos salpicón, tenemos no sé qué, y no se imaginan, tenemos quesillo, tenemos arepa reina pepiada, tenemos, bueno, otros productos que ella hizo típicos de Venezuela. Entonces yo empecé con el micrófono a cantar un pedacito del himno de Venezuela. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Profe, yo hice eso pues como, ay, todo el mundo bravo. Bueno, yo lo hice así, profe. Cuando yo me acerqué al puesto de ella, ella se llama Sonia, ella tenía los ojos encharcados y ella me abrazó y yo la miré y yo, Sonia, ay, Sonia, usted se sintió mal, ay, Sonia, perdóneme. Entonces ella era, es que no, profe, usted no sabe lo que usted me hizo sentir, profe, usted no se imagina, profe, lo que me hizo sentir. Y yo, ay, profe, yo lloré ese día, profe. Y ella me decía, usted me hizo recordar, ella es licenciada, profe. Ella es una señora que es profesora. Ella era profesora en Venezuela, ya se tuvo que venir para acá, ahora trabaja cocinando en el restaurante escolar. No es que yo esté demeritando trabajar en el PAE, sino que es que me da tristeza porque yo quisiera que ella también estuviera ejerciendo, pues cierto. Entonces ella me decía, igual yo lo hago feliz, pero usted me hizo sentir, Sandra, me hizo sentir como en el colegio, yo le agradezco tanto. Entonces yo ese día dije, vea, uno con una cosita tan pequeña, tan insignificante, uno puede hacer que una persona en un momento se sienta bien o también se sienta mal. Mira que yo nunca había escuchado ni siquiera 2 palabras del himno de Venezuela. Ahora que me estás diciendo eso, tengo que escucharlo, porque en mi salón ya hemos hablado mucho del himno de Colombia, pero no de Venezuela. No, Entonces, profe, bueno, ya esa es una tarea que tengo también ahí pendiente. yo me lo sé porque mi esposo es de Cúcuta. Imagínate. Y él a veces así molestando cantaba pues acá en la casa, que se acordaba, o hablando así pues de temas de Venezuela, entonces él entonaba siempre el pedacito y yo me lo fui aprendiendo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Bueno, y por ahí uno lo escucha y ya yo me aprendí un pedazo largo. Entonces yo lo hice fue como para hacerlo sobresalir a ellos ese día y que también fueran y les compraran todos los productos que tenían. Y pues mire, profe, uno no sabe cómo puede hacer sentir, vuelvo y Sí. repito, o mal a una persona o bien. Muy bien, sí. Por eso nosotros, miren, uno no sabe una acción, una palabra en un momento cómo marque la vida de una persona para bien o no. Nosotros como maestros marcamos esos momentos y no nos damos cuenta. Y nosotros los marcamos todos los días y no nos damos cuenta. Entonces allí es donde tenemos una gran responsabilidad. Las imágenes superdicientes, la interacción, la calidez, la protección, ¿cierto? El encontrarnos juntos. Cuando yo veo las fotografías de las escuelas, yo acompaño otro curso también en otra maestría que se llama Contexto Socioeducativo. Bueno, la acompaño en otro espacio y allí compartimos mucho los contextos educativos en los que los maestros se encuentran y uno ve las fotos de los grupos, de las escuelas, de las comunidades, de las realidades tan distintas y uno también dice, oye, estos profes tan tesos, así como me decía ahorita la profesora que yo, profe de preescolar con 42 muchachos, ¿cierto? A veces es muy difícil la labor, pero también se ve que es muy bonita. Entonces, en las imágenes también observamos interacción, colectividades, pero también individualidades. Y todo ello son elementos que vamos a empezar a ver cómo se van incorporando dentro de los procesos educativos y dentro de lo que es la dinámica digital que tenemos hoy, que es bastante, digamos, importante que lo tengamos en cuenta.
Entonces vamos a cerrar hasta aquí, digamos, este ejercicio, lo vamos a dejar también allí como muy, muy presente estas ideas que tenemos acerca de cómo es esta construcción. Entonces aquí tenemos un mapa más o menos de lo que ha sido la historia como de la pedagogía, ¿cierto? La educación ha existido siempre en la humanidad, en los grupos humanos, ¿cierto? Inclusive hay evidencia de que entre los neandertales también habían procesos educativos, por ejemplo, de generación en generación, ¿sí? Muy parecidas a las primeras formas educativas que nosotros también tuvimos, muy de la mano de lo que es la imagen, lo gráfico y lo que eran esos conocimientos primarios que nosotros necesitábamos para sobrevivir, ¿cierto? Pero digamos que en Occidente, nosotros, digamos como desde el occidentalismo, que es, digamos, la parte ideológica que nos ha ido como acompañando, en la antigua Grecia comienza, digamos, como el desarrollo de lo que ha sido la pedagogía. Entonces empieza con Aristóteles, con Sócrates, con Platón, en esa antigua Grecia, en el Ágora. Recordemos que en ese momento, por ejemplo, los sujetos públicos eran solamente los hombres eran los que eran sujetos del espacio público, en ese momento las mujeres estábamos dedicadas al espacio íntimo, al espacio privado y al espacio íntimo, ¿cierto? Que son, digamos, también otra forma de categorizar los espacios en los que nos movemos como seres humanos. Entonces, en la antigua Grecia son los hombres los sujetos que pertenecen a lo público, son ellos los que empiezan a hablar de educación y a profundizar, digamos, en esos conceptos que son clave en la parte educativa. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y empieza, pues, digamos, como a desarrollarse eh, de forma como histórica, ese momento en el que empieza lo educativo o lo pedagógico, como a empezar en sus raíces, en sus inicios. Llega, digamos, de pronto, llega la época de la religión, llega Jesús, llega el cristianismo. Digamos que en Aristóteles comienza el materialismo porque Aristóteles dice que el conocimiento se desprende de la experiencia, de lo que veo, ¿sí? Pero Platón habla un poquito más de profundizar, que no todo es desde lo material, desde lo perceptivo, sino que tenemos un más allá, hay que buscar la trascendencia y hay que buscar la virtud. Entonces, digamos que el ámbito religioso que se empieza a desarrollar encuentra en Platón esa ancla para hablar de ese idealismo y llegar a la virtud. Y como camino ideal para llegar a la virtud, pues la religión, el conocimiento de Dios para llegar a la verdad, ¿cierto? Digamos, esa concepción de la religión empieza como a estar como en contravía de la ciencia, ¿sí? Y empieza a desarrollarse la ciencia o lo científico, digamos, más desde una mirada de la religión y es la creación de Dios y en la medida en que yo creo que Dios es quien creó esta naturaleza hermosa, entonces yo la conozco, ¿sí? Esa era, digamos, la forma de pensar. Pero con Santo Tomás de Aquino, no sé si está en el diagrama, no lo veo, sí, sí está. Con Santo Tomás de Aquino hay un cambio, hay una transformación, porque Santo Tomás de Aquino resuelve, digamos, como esa contraposición que había entre lo científico y lo religioso, porque decían que era a través del conocimiento de Dios que se podía llegar a la verdad o a la ciencia. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, no, no, podemos conocer la naturaleza, conocer la obra de Dios y así llegar a la verdad.
¿cierto? Podemos conocer esa obra de Dios y así llegar a la verdad. Entonces en ese momento empieza a abrirse la ilustración, el renacimiento, empieza, digamos, a abrirse un poco el desarrollo del pensamiento, porque ya no hay ese oscurantismo en la Edad Media que no permitía, ¿cierto? Ese desarrollo científico porque iba en contravía de ese Dios que era quien creaba la ciencia, la naturaleza. Entonces empezamos, digamos, a ese surgimiento científico. Entonces el racionalismo, empieza la reforma religiosa con el protestantismo, con Lutero, etcétera, ¿sí? Y empieza a desarrollarse una evolución científica y teórica en torno a lo que puede ser la educación, lo educativo. Inclusive la iglesia misma es la que empieza a impulsar la idea de que la educación debe ser para todos, porque todos debemos llegar a la virtud, todos debemos llegar a Dios. Entonces, cuando empieza a desarrollarse esa idea de que para poder llegar a la verdad vamos a conocer la naturaleza y vamos a conocer esa obra de Dios, entonces empieza a coger fuerza la idea de que la educación debe ser para todos, ¿sí? Que todos debemos acceder al conocimiento, que todos debemos tener esa base de saberes para poder entrar también, no solamente a salvarnos en ese credo religioso, sino también a aportar a la sociedad. Entonces llega todo lo que es la revolución industrial, el capitalismo, y con el capitalismo empiezan a desarrollarse las ideas de Marx, ¿sí? Digamos que también desde esta línea científica empiezan lo que es el desarrollo de la teoría de la evolución, ¿sí? Con Darwin. Eh, em, y en la parte del racionalismo hay sociólogos, hay pensadores, hay filósofos que también empiezan a aportarle a lo pedagógico desde otras ideas. Entonces, por ejemplo, con Rousseau y con Pestalozzi, con el Emilio, entonces empezar a mirar qué es lo que el niño llega, cómo viene, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus características, que hasta ese momento no se empezaba a pensar que ese niño era distinto, ¿cierto? Distinto al adulto. El niño se veía como un adulto en miniatura, ¿cierto? No había un interés por conocer esas características, sino que simplemente se esperaba que creciera hasta los 8 o 10 años, ingresaba, digamos, a la escuela escolástica, sí, que es esa escuela em, disciplinada. El castigo es el que moldea al hombre, ¿cierto? El niño es el que viene sin conocimiento y el adulto es el que tiene ese conocimiento y simplemente se reproduce y solamente se entrega ese conocimiento, pero no se descubre, no se piensa, no se interactúa, no hay criticidad, ¿cierto? Y empiezan, y se sigue como pensando. Vygotsky empieza, digamos, a abrir también esa mirada y a entender cómo es el desarrollo del aprendizaje de los niños. Vygotsky no, Piaget, perdón. Con Vygotsky llega es la teoría de la social cultural, la zona de desarrollo próxima y todas estas teorías pedagógicas. Pero resulta que hay un hecho fundamental en el siglo XX y son las guerras mundiales, ¿cierto? Entonces, por un lado está el desarrollo científico, el desarrollo capitalista, por el otro lado está, digamos, este asunto de la guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento muy fuerte para transformar lo educativo. ¿Por qué? Porque digamos que la Segunda Guerra Mundial fue un hecho coyuntural en el que se pudo observar de qué manera toda una nación educada por generaciones y por siglos bajo la escuela victoriana pudo llegar a unos
digamos, a unos límites tan, tan lejanos de lo que es la vida como humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber todos los juicios a las personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber juicios y juicios y juicios porque eran muchos militares, personas civiles y todo, mucha cantidad de gente que participó de este hecho. Y empezó a ser constante que en los juicios decían es que estábamos obedeciendo órdenes, siempre obedeciendo órdenes, obedeciendo órdenes, obedeciendo órdenes. Entonces, digamos que la inteligencia, la mente que realmente llevó a esta nación, a este genocidio tan tenaz y tan terrible, fueron las formas de educación. Fue uno de los elementos que se encontró en su momento que fue determinante, que si las personas en ese momento hubieran tenido un pensamiento más crítico, esto no hubiera ocurrido. ¿Sí? Entonces, cuando termina la guerra, se organizan las Naciones Unidas, sale la Organización de las Naciones Unidas, se establece la UNESCO y hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial para que ese desarrollo teórico, miren que es un desarrollo teórico que se da muy fuerte a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, como se observa en el esquema. Entonces lo que ocurre es que se organiza la sociedad para transformar la educación. Entonces realmente, más o menos desde 1950, estamos en un movimiento global para transformar la educación que teníamos en el mundo 300, 400 años atrás. Entonces, realmente venimos transformando lo educativo en los últimos 75 años. En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los avances que se han logrado son significativos. En 75 años, por ejemplo, los niveles de analfabetismo, particularmente en Colombia, están por debajo del 10% del analfabetismo que es para aprender a leer y escribir, porque en este momento, con el cuento de lo digital, también hay alfabetismo digital, hay alfabetización informacional, hay alfabetización digital, informacional, creo que mediática. Entonces hay varios tipos de analfabetismo hoy. Pero hoy, después de 75 años de esta historia, de este momento histórico en Colombia, ya estamos a menos del 10%, digamos, de analfabetismo. En Colombia, en este momento, el sistema educativo está muy lejos de ser el ideal, pero en términos de lo que hemos podido avanzar, también se han hecho algunas cosas, ¿cierto? No tanto como en otros países, que obviamente, pues los esfuerzos y el interés han sido muy distintos, pero digamos que en lo general Colombia en estos últimos 75 años se ha esforzado por seguir los lineamientos globales en educación y por seguir, digamos, esa propuesta de progreso que hay a nivel mundial, ¿sí? En el escrito, Colombia es uno de los países que mejores lineamientos tiene a nivel pedagógico, mejores leyes, organización. En el papel, la ley en Colombia es muy buena, muy bien hecha, redactada, propuesta, organizada y pensada. Pero en el momento en el que vamos a la ejecución ya es muy distinto por cuestiones pues más políticas y económicas, ¿cierto? Estos son algunos puntos de partida para que nosotros veamos por qué estamos en donde estamos, ¿cierto? Hoy no vamos a ver sino estos puntos de partida porque no vamos a alcanzar a ver otros elementos que yo quería, pero no importa. Sí, entonces el sistema educativo surge de la revolución industrial. Ese es un punto que tenemos que tener claro. El modelo escolar es tipo fábrica, ¿cierto? Estandarizado, horario rígido, disciplina fragmentada, como lo vimos en el documental, ¿cierto? Todavía
Sin embargo, hay muchos elementos que también han cambiado. Cuando yo veo el documental de la educación prohibida, yo veo muchas cosas que todavía pasan, pero yo también veo cosas que se han ido transformando y que nos faltará mucho, ¿cierto? Hoy este modelo está en crisis. Este modelo está en crisis, este modelo de estandarización, de horario rígido, está en crisis porque ya no responde a las necesidades que tienen los muchachos hoy y desde hace 75 años y desde hace mucho más tiempo, ¿cierto? Necesitamos que los seres humanos seamos cada vez más críticos, seamos cada vez más mejores gestionando nuestras emociones, seamos cada vez más humanizados. Eso en cuanto al sistema educativo, en cuanto a los sujetos del aprendizaje, nuestros estudiantes y nosotros mismos. En este sistema son vistos como receptores pasivos. La pregunta es cómo los vemos nosotros. Todavía predomina la memorización sobre el sentido. La pregunta es, ¿esto es lo que promovemos nosotros? Falta integrar la subjetividad. Miren que en este momento la ley, esto es lo que nos está invitando a integrar siempre en el aula. Emociones, creatividad, cómo trascendemos. ¿Por qué creatividad? Para que resolvamos mejor los problemas. Entonces, nos falta todavía mucho para integrar la subjetividad dentro del aula. Y cuando tenemos grupos de 42 estudiantes, es una tarea muchísimo más difícil y muchísimo más compleja. Ahí tenemos algunos obstáculos en la práctica. De por sí ya nosotros cuando entramos a este sistema educativo tenemos estos obstáculos, ya los tenemos, estos obstáculos. Sí, nosotros tenemos una teoría abstracta alejada de la vida del alumno. Es una sensación que tenemos muy a menudo. Salimos de la universidad con unas expectativas tan distintas y cuando llevamos algunos años en la práctica, vemos que es una teoría de pronto muy valiosa, pero no tan cercana a la realidad de los estudiantes. Las evaluaciones a las que nosotros estamos acostumbrados son de repetición, por lo tanto, en muchos casos repetimos esa evaluación porque en lo general nosotros cómo enseñamos es cómo aprendimos. Inconscientemente los profesores enseñamos como aprendimos. Y no es porque queramos o porque no tengamos conocimiento de otras estrategias, sino porque lo llevamos en nuestro ADN, en nuestra programación, en la sistematización que traemos desde niño, ¿cierto? Entonces, las formas que nosotros usamos para enseñar son las formas como nosotros aprendimos y como nos gusta aprender. Si a nosotros nos gusta aprender viendo, entonces enseñamos con mucho material gráfico. Si nos gusta bailar, entonces enseñamos bailando y todo ese tipo de cosas. Entonces, si a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, repetir y así aprendimos, tendemos a hacer y a implementar esas mismas estrategias. Entonces, muchas veces nos falta coherencia entre el discurso y la práctica. No porque no tengamos conocimiento, sino porque no nos hemos transformado en nuestras creencias, que es lo más difícil que tenemos para transformar. Y finalmente la subjetividad y el aprendizaje, en estos elementos que les quiero dejar hoy, que la subjetividad y el aprendizaje hay 3 elementos. Aprender requiere sentido y deseo. Deseo. Si nuestros estudiantes no quieren aprender, no hay forma. No hay forma. Si nosotros no pasamos el aprendizaje a través del deseo y del sentido, pues no aprenden. Sencillamente. El segundo elemento, sin motivación significativa tampoco hay aprendizaje profundo. Y esa motivación intrínseca, hay 2 motivaciones, la extrínseca y la intrínseca. En este momento la motivación intrínseca, que es por lo que uno hace, por lo que uno quiere, por lo que a mí me motiva, me gusta, deseo, interesa, está muy bajita porque los chicos han tenido mucha dopamina desde muy chiquitos por el uso de tecnología. Entonces la motivación ya es muy difícil porque no producimos tanta dopamina como los artefactos eléctricos. Y en tercer lugar, educar es provocar preguntas, no es solo transmitir respuestas. Entre más preguntas tengamos los estudiantes, más buscamos respuestas, que es a lo que nos tenemos que es en lo que nos debemos preparar.
En la presentación que tenía para hoy hay un montón de elementos más, hay un montón, ¿cierto? Hay otros elementos más que vamos a seguir compartiendo, pero ya son las 8:30. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Aquí lo que tenemos a continuación son unas líneas de reflexión que yo se las voy a compartir también con el material y las vamos a leer. Y las vamos a ir leyendo también para que lo tengamos en cuenta para el trabajo final, que es el ensayo, ¿cierto? Que es un ensayo sobre los sujetos que aprenden, cómo los vemos. Y la otra semana, dentro de 15 días, conversamos un poquito más acerca de cómo va a ser ese ensayo, ¿cierto? Entonces, digamos que hay unas líneas de reflexión, porque la era digital transforma la subjetividad y la socialización en estos elementos. No son muchos, pero son de mucha profundidad. La otra semana los profundizamos. Entonces hay oportunidad de creación y de acción colectiva a través de la digitalidad. Tenemos muchas oportunidades, pero tenemos también 3 retos importantes que son evitar la superficialidad, el aislamiento y la fragmentación. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si tenemos preguntas de lo que vimos hoy, del video, y si no, para que empecemos de pronto a orientar un poquito en estos 10 minuticos cómo va a ser el trabajo final del ensayo. Bueno, no veo manitos levantadas ni nadie con el micrófono prendido, entonces vamos a hablar un poquito del ensayo. Bueno, entonces el ensayo, yo les voy a agregar, yo no las había agregado hoy porque no pensaba, pero pienso que de pronto sí es importante hablar un poquito de esto. Bueno, en este no. Vamos a hablar un poquito del ensayo porque yo pienso que el video ya está muy claro y no hay necesidad pues ya como de abordar. Entonces, vamos a hablar un poquito del ensayo, que es el trabajo final. Ya después de hoy es el tercer encuentro, nos falta el último encuentro ya. Uy, se pasó rapidísimo este curso. Entonces, para elaborar el ensayo, vamos a tener en cuenta estas 2 preguntitas. ¿Cómo el ser humano aprende? ¿Sí? ¿Y qué necesita el ser humano de este sistema educativo? Vamos a elaborar un ensayo sobre el sujeto que aprende en el marco de la era digital. Y vamos a usar una pregunta que quieran responder con respecto a ello. El diseño de experiencias de aprendizaje, de convivencia escolar, de inclusión, de participación, de democracia, de formación integral, de innovación educativa, de clima escolar, de cultura. La pregunta particular que ustedes se hacen es la que ustedes quieran. En este ensayo sobre el sujeto que aprende vamos a tener en cuenta todo lo que hemos visto durante el módulo. Entonces, cuando yo hablo del sujeto que aprende, yo me voy a expresar es de mi estudiante. ¿Sí? Si yo me voy a ocupar de mi estudiante, entonces yo debo saber cómo el ser humano aprende. Entonces, ¿cómo ese estudiante aprende? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y qué necesita ese ser humano de este sistema educativo? Si yo pienso que el ser humano de este sistema educativo necesita contenidos, es una mirada muy distinta a si yo pienso que necesita contenidos, pero también formación emocional. Y es muy distinta si yo pienso que necesita contenidos, formación emocional, pero también formación en la familia, ¿cierto? No solamente para el estudiante, sino también un proceso familiar. Entonces, dependiendo de lo que yo piense, yo voy a responder esa pregunta, ¿sí? Y si yo tengo inquietudes con respecto a mi labor como diseñador de experiencias de aprendizaje o como persona que está acompañando a otros a construir convivencia escolar en los procesos de inclusión, de participación y democracia, nosotros vamos a involucrar ese elemento que hay allí, porque en la rúbrica, a mí me gusta mucho que revisemos entre todos la rúbrica, porque allí tenemos mucha claridad acerca de lo que nosotros vamos a valorar, ¿cierto? Entonces,
En la rúbrica nos habla de que vamos a tener una situación particular. Y esa situación particular a la que yo me voy a referir en ese ensayo sobre ese sujeto que aprende, yo lo puedo enmarcar en cualquier tema, inclusive en una situación. Por ejemplo, la situación que conversábamos ahorita con la profesora. Esa no es un problema, es una situación, es una anécdota, ¿sí? Pero esa situación me puede ayudar a mí a, digamos, a reflejar mi pensamiento acerca de esos sujetos que aprenden conmigo. ¿Sí? Entonces esa situación particular puede ser de mi labor o puede ser de un hecho que me marcó, de una anécdota, pero debe pasar, digamos, por lo particular. Entonces me voy a venir para la rúbrica para que la miremos entre todos. Del ensayo. Entonces miremos la rúbrica. Mire, habla de los aportes de autores y otras fuentes del escrito, ¿sí? De autores que hemos visto dentro del curso o de los que ustedes investigaron o de otros, ¿cierto? Vamos a usar bibliografía. No exclusivamente la del curso, pero sí podemos usar esa o la que ustedes crean conveniente. Vamos a hablar de una situación específica de la práctica educativa, ¿cierto? Miren que el desempeño satisfactorio dice, el estudiante da cuenta claramente de una situación específica de la práctica educativa y la reflexión sobre el sujeto que aprende. Debe haber coherencia en el ensayo, ¿cierto? En un ensayo debe haber una tesis, una idea central o una pregunta, una opinión mía, personal, que yo voy a defender o que voy a rebatir con algunos otros autores, ¿cierto? O con algunos otros puntos de vista o con los míos personales, ¿cierto? Pero ya vemos aquí que necesitamos conversar también con otros autores. Debe haber consistencia, ¿cierto? Debe hablar de la categoría de sujeto, de la categoría de subjetividad, que son, digamos, los conceptos claves que hemos estado trabajando durante el curso, los aspectos claves en redacción, cohesión, puntuación y ortografía. Y este es un curso que es un poquito alejado de tecnicismos, pero vamos a tener en cuenta la bibliografía, no cuestiones como introducción, presentación, tabla de contenido, ni tampoco márgenes, no me interesa nada de tecnicismos, pero sí en la bibliografía. ¿Listo? Aquí en la rúbrica no dice cuál es la extensión de lo que debe tener un ensayo, pero un ensayo con estas características de menos de 2 páginas y media o 3, me parece que queda muy cortico en todo lo que debe cubrir y todo lo que tenemos por contar. Porque es que cuando nosotros nos sentamos a hablar de nuestra aula, es increíble todo lo que uno puede contar, porque es que casi que las historias no se acaban, ¿cierto? Porque todos los días tenemos historias con un montón de estudiantes, con su familia y también de manera personal. Entonces yo pienso que con 2 hojitas y media, 3 hojas es suficiente, digamos, en la extensión. 1 hojita y media me parece muy poquito. Ya me parece que el contenido le faltaría profundidad. Entonces, esta es la propuesta. Ya si hay alguna pregunta, algún otro aporte o alguna duda, profe, los escucho, nos escuchamos. Bueno, 8:39 de la noche, profe. Me encanta ser más o menos cumplida porque a esta hora hay que respetar mucho los tiempos porque ya es momento de descansar. Entonces, muchas gracias por escucharme, por compartir sus ideas, los que queramos seguir compartiendo en el Padlet y los que de pronto no pudieron estar en la clase
en presencial, también pueden hacer sus aportes, que yo los sigo leyendo también. ¿Listo? Y como siempre, por el correo electrónico también em, los escucho y nos vamos conversando las dudas que tengan. Y profes, que tengan una feliz noche y que descansen mucho. Listo, Listo, profe, hasta profe. luego, Gracias, gracias. profe. Igualmente, profe. Profe, igualmente, que Gracias, esté muy descansen bien. mucho. Descansen mucho, profes. Nos vemos en 15 días. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, chao.